tuve el honor de estar a cargo de la realización de esta encuesta en materia de gobierno corporativo en entidades de finanzas populares. Dar el grado de conocimiento y penetración e instrumentación del concepto de gobierno corporativo en las instituciones del sector. Conocer cómo se estructuran los órganos de gobierno corporativo, el Consejo de Administración, sus comités y sus patrones de operación e interacción de esos órganos con la administración de las compañías. Establecer los diferentes grados de cumplimiento de las prácticas de gobierno corporativo que les plantean a estas entidades los marcos regulatorios en cada uno de los segmentos. Finalmente, el cuarto objetivo fue el de realizar un diagnóstico lo más objetivo posible de las fortalezas que han alcanzado las estructuras de gobierno corporativo para las entidades de finanzas populares y de resaltar cuáles son las áreas de oportunidad en las que se puede trabajar para que el gobierno corporativo se constituya en la herramienta que debe funcionar para que las instituciones no solo cumplan con la ley, sino que se convierta pues en un factor muy positivo para su crecimiento, para su desarrollo, para su permanencia y sobre todo para la sustentabilidad de las compañías. La experiencia a nivel mundial de las compañías que han logrado establecer un buen gobierno corporativo, ¿sí?, nos habla de una serie de virtudes, ¿sí? Pero quizá la más importante es que cuando una institución tiene un marco institucional fuerte, un marco corporativo fuerte, en donde se cumplen los reglamentos, en donde hay una supervisión adecuada de su cumplimiento de todos ellos, ¿sí?, el gobierno corporativo se convierte en un factor educativo, de educación. ¿Sí? Cuando las instituciones son fuertes, los individuos también se hacen fuertes. Este valor que aporta el gobierno corporativo a las sociedades se extrapola a las comunidades y se extrapola también a las naciones. Por eso vemos que a nivel mundial hay un movimiento en favor del gobierno corporativo que lo encabezan desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde muchos organismos multilaterales. ¿Y por qué razón? Pues porque el gobierno corporativo puede contribuir a generar patrones culturales de mejor calidad, ¿sí?, más productivos y más éticos. Entonces, bueno, esta sería pues un poco nuestra moraleja, ¿no? Hay que practicar lo que tenemos, hay que ejercitarlo, hay que practicarlo para que tengamos un desempeño más virtuoso en nuestras compañías y esto se traduzca también en una mayor prosperidad para nuestros colaboradores y para todas nuestras cadenas de producción y de servicios, que es el caso del sector financiero. Si el tema de gobierno corporativo, sus grandes tendencias de evolución realmente vienen en los mercados financieros bursátiles por un hecho que es un fenómeno único en esta época que nos ha tocado vivir. Es decir, realmente los dueños del capital, los dueños de los mercados financieros, la gran masa de profundidad y liquidez de lo que conocemos como las bolsas de valores o el acceso al financiamiento a las corporaciones más grandes del mundo, son básicamente el ahorro de los trabajadores, es decir, los fondos de pensiones a nivel mundial. El mandato que tienen los fondos de pensiones, por lo tanto, es administrar el ahorro de los trabajadores. Y este ahorro de los trabajadores es el 90% prácticamente de los mercados de capital. Sumas un poco más de hedge funds, sumas un poco más de fondos de las aseguradoras, ¿no?, y tienes ahí realmente la estructura financiera global bursátil. Tú analizas la tenencia accionaria de las empresas más grandes del mundo, por ejemplo, las 1000 más grandes de la Bolsa de Nueva York, etcétera, te das cuenta que en los últimos 30 años los accionistas de control se han ido diluyendo y ha habido una transferencia de riqueza hacia justamente la masa ahorradora de los fondos de pensiones. Ha habido una sustitución de esos accionistas al tener pulverizada la tenencia accionaria. Por lo tanto, digo que la tendencia de la evolución de las mejores prácticas a nivel mundial del gobierno corporativo vienen realmente del impulso que hay por el mandato de administrar esos recursos a nombre de otros, como dicen los americanos, other people's money, para evitar las situaciones
de riesgo y poder conducir de manera responsable las propias corporaciones donde están invertidos esos recursos. Esa responsabilidad entonces ha hecho que a través de las diferentes crisis donde justamente ese mandato se ha traicionado por faltas de ética, por faltas a veces de medición adecuada de los riesgos, de la propia liquidez de los mercados, si te vas desde el 94 con Long Term Capital Management y todos estos, la realidad es que cada vez que hay una crisis en Wall Street, podemos decir que en el fondo ha habido una crisis, por un lado evidentemente de ética, por otro lado evidentemente de supervisión y por otro lado quizás en una manera mayor de una estructura, como decía Leopoldo, educadora, civilizadora en ese sentido, ¿no? Es bueno ver por qué consejeros independientes, por qué comités de auditoría, por qué comités de prácticas societarias, por qué este porcentaje, por qué el presidente de un comité debe de ser un consejero independiente, etcétera. Todas estas, vamos a decir, estructuras que hay en torno al tema del gobierno corporativo, la respuesta real a todo eso es para no traicionar la confianza de otros. ¿Y por qué hago esa larga introducción lejana al sector de las finanzas populares? Porque desde mi perspectiva, las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo se quedan chicas desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen las instituciones de finanzas populares. Pues en una institución de finanzas populares, en el sector de nosotros, la realidad es que es doblemente grave la responsabilidad de la administración de esos recursos, ¿no? Porque estamos hablando de la gente más pobre, no estamos hablando de la clase media necesariamente que ahorra en un fondo de pensiones. Sobre el seguimiento a la estrategia, a su ejecución, creo que de esas dos funciones que decía que tiene el Consejo, ¿no? La de vigilancia de la administración y la de apoyo en la estrategia, creo que en ese sector de apoyo a la estrategia como responsabilidad, como función básica del Consejo de Administración, es donde se aporta más valor. Si tú eres el director de una empresa de finanzas populares o eres accionista de una empresa de finanzas populares, la pregunta que tienes que hacerte al final del año, cuando quieras evaluar a tu Consejo de Administración es, ¿me aportaron valor sí o no en la supervisión y me aportaron valor sí o no en el seguimiento y ejecución de la estrategia? La responsabilidad, por lo tanto, de que la conducción sea responsable, sea ética dentro de la organización, ¿no? Recae desde el policía que abre la puerta hasta el oficial de crédito, hasta el presidente del Consejo de Administración y hasta el accionista mayoritario de la institución.